En este tutorial vamos a explicar una configuración básica para la alarma Enova de Daitem y vamos a explicar las características de esta alarma. Esta marca la instalo principalmente en lugares con inhibidores de frecuencia, como pueden ser cerca de embajadas o edificios del gobierno. Para ello vamos a utilizar la central SH940AE de la marca Daitem, un teclado vocal con lector de batch y detector de proximidad modelo SH640AX, un sensor de movimiento inalámbrico con cámara modelo SH195AX, un sensor de movimiento inalámbrico modelo 171-21X y un contacto magnético RF modelo SH273AX. En este vídeo vamos a realizar la configuración básica de los parámetros siguientes: dar de alta contacto magnético, dar de alta detector de movimiento con cámara, dar de alta detector de movimiento, dar de alta teclado RF, dar de alta un tag, configuración del código de 4 o 6 dígitos, cambio código maestro, cambio código instalador, programar fecha y hora y programar tiempo de salida y de entrada. Dar de alta contacto magnético. Entrar modo instalador. Código 1111 almohadilla 3 almohadilla almohadilla. Los 4 unos es el código instalador de fábrica. Después pulsar asterisco y luego almohadilla. Tener pulsado el botón de test del contacto magnético hasta que lo reconozca la central. Poner grupo 1, en este caso la partición 1. Y el tipo de zona hay 3 tipos: 0 instantánea, 1 temporizada y 2 combinada. En este caso pondremos 1. Bueno, aquí tenemos la central y aquí tenemos el contacto magnético vía radio, ¿vale? Vamos a programarlo. Para ello tenemos que entrar en modo instalador. Primeramente tenemos que dar el modo pruebas, que es 0000 almohadilla 2 almohadilla almohadilla. Modo prueba. Y ahora tenemos que pasar al modo instalador, que es 1111 almohadilla 3 almohadilla almohadilla. Modo instalación. Vale, ahora el contacto magnético me lo tengo que llevar a unos 2 metros para que se pueda, se pueda registrar. Hay que dejar pulsado este botón y seguidamente la central hablará. Para ello tenemos que pulsar este botón y ahora dejamos pulsado. Detector 1, grupo. Vale, el grupo vamos a poner grupo 1. Temporización. La temporización le vamos a poner temporización 1. Detector 1, grupo 1, temporizado. Vale, ahora ya serían los demás detectores serían igualmente. Dar de alta detector de movimiento con cámara. Entrar en modo instalador. Código instalador almohadilla 3 almohadilla almohadilla. Pulsar asterisco y luego almohadilla. Tener pulsado el botón de test del sensor hasta que lo reconozca la central. Poner grupo 1, que es la partición 1. Y tipo de zona, en este caso vamos a poner 2, que será combinada. Bueno, aquí tenemos la central, ¿vale? Y aquí tenemos el detector con cámara, ¿de acuerdo? Aquí arriba está el pulsador para el test. Vale, vamos a programarlo. Para eso tenemos que entrar primeramente en modo prueba, que sería 4 ceros, 1, 2, 3, 4, almohadilla, 2, almohadilla, almohadilla. Modo prueba. Y ahora tenemos que entrar en modo instalador, que para eso es 1, 1, 1, 1, almohadilla, 3, almohadilla, almohadilla. Modo instalación. Ahora tenemos que pulsar asterisco, almohadilla y hacia 2 metros dejar pulsado el botón de test. Detector 2, grupo. Vale, ahora tengo que poner el grupo 1. Temporización. Temporización vamos a poner 2. Detector 2, grupo 1, combinado. Vale, y ya estaría programado. Dar de alta detector de movimiento. Entrar en modo instalador. Código instalador almohadilla 3 almohadilla almohadilla. Pulsar asterisco y luego almohadilla. Tener pulsado el botón de test del sensor hasta que lo reconozca la central. Poner grupo
1, que es la partición 1. Tipo de zona, en este caso vamos a poner 0, que es instantáneo. Aquí tenemos la central y aquí tenemos un detector normal. Y aquí, este es el pulsador de test para darlo de alta, ¿vale? Para ello tenemos que entrar primeramente en modo prueba, que sería almohadilla, 2, almohadilla, almohadilla, Modo prueba. ¿vale? Y ahora tenemos que entrar en modo instalador, que es 4 unos, almohadilla, 3, almohadilla, almohadilla. Modo instalación. Ahora pulsamos asterisco, almohadilla y dejamos pulsado el botón de test hasta que la central hable. Detector 6. Grupo. Grupo 1, ¿vale? Temporización. Y la temporización 0, que sea inmediato. Detector 6. Grupo 1. Instantáneo. Y ya está ya programado, así de fáciles. Intrusión. Detector 6. Dar de alta teclado RF. Entrar en modo instalador. Código instalador almohadilla 3 almohadilla almohadilla. Pulsar asterisco y luego almohadilla. Tener pulsado el botón de OFF hasta que lo reconozca la central. Grupo 1, partición 1 y después 0 instantáneo. Se puede activar detector de movimiento del teclado. Bueno, aquí tenemos la central y tenemos el teclado. Para ello vamos a entrar primeramente en programación en la central, que vamos a empezar por 4 ceros, almohadilla, 2, almohadilla, almohadilla. Modo prueba. Vale, ya está en modo prueba. Vamos a entrar en modo instalación, que es 4 unos, almohadilla, 3, almohadilla, almohadilla. Modo instalación. Vale, y ahora en el teclado vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar almohadilla, 2, almohadilla, almohadilla. Mode essai. Vale, ahora vamos a entrar en modo instalación. Mode instalación. Vale, y ahora vamos a darlo de alta, que sea pulsando aquí, aquí y después pulsando la tecla OFF. Ahora dejamos la tecla OFF pulsada. Teclado 1. Detector 9. Grupo. Grupo 1, Temporización. 0. Teclado 1. Detector 9. Grupo 1. Instantáneo. Y ya está ya reconocido, así de fáciles. Dar de alta tag. Entrar en modo instalador. Código instalador almohadilla 3 almohadilla almohadilla. Pulsar asterisco y luego almohadilla. Acercar tag al teclado. Bueno, aquí tenemos la central, el teclado y vamos a dar de alta una llave de este tipo, ¿de acuerdo? Para eso estamos dentro del teclado en modo instalación, ¿vale? Y pulsamos asterisco almohadilla y 1. y ya la registramos, así de fáciles. Bueno, y ahora está, ya que está programado, vamos a comprobar si funciona o no, ¿vale? Pulsamos. Anomalía tamper. Las anomalías sí que hay algún tamper, Anomalía pero funciona. tamper. Detector 1. Salida 1. Abierta. Vale. Y ahora cuando se apaga la luz voy a desactivar la alarma. Vamos a off y pasamos. Anomalía tamper. Central. Anomalía tamper. Detector. Y ya estaría. Vemos que sí lo detecta el teclado. Configuración de código de 4 o 6 dígitos. Entrar en modo instalador. Código instalador almohadilla 3 almohadilla almohadilla. Asterisco 69. Asterisco 4 para códigos de 4 dígitos o 6 para códigos de 6 dígitos. Asterisco asterisco. Bueno, aquí estamos con la central y ahora vamos a ver si vamos a poner código de 6 o 4 dígitos, ¿de acuerdo? Para eso vamos a entrar en modo instalador. En ello estamos, es 4 unos, almohadilla, 3, almohadilla, almohadilla. Modo instalación. Vale, ahora damos a asterisco 69, asterisco 4, vamos a hacer 4 dígitos y asterisco, asterisco. 4. Y estaría programado para que sean los códigos de 4 dígitos. Cambio código maestro. Entrar en modo normal. Código instalador almohadilla 1 almohadilla almohadilla. 0000, que es el código maestro que viene de fábrica. Asterisco 50
asterisco 1234, que es el código nuevo que vamos a poner, asterisco 1234, asterisco, asterisco. Y ahora vamos a modificar el código maestro. El que está de fábrica es con 4 ceros y vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Para ello vamos a poner un maestro antiguo, que es 4 ceros. Después asterisco 50, asterisco, y el nuevo 1, 2, 3, 4, otra vez asterisco 1, 2, 3, 4 y asterisco y asterisco. Y estaría programado. ¿De acuerdo? Cambio código instalador. Entrar en modo instalador. Código instalador almohadilla 3 almohadilla almohadilla. 1111, que es el código instalador que viene de fábrica, asterisco 51, asterisco 1973, que es el nuevo código que vamos a poner. Asterisco 1973, asterisco, asterisco. Vamos a cambiar el código de instalador. Para eso ya estamos en modo instalación, ¿vale? Y ponemos el antiguo código, que son 4 unos. Después asterisco 51, asterisco, y ahora el nuevo código 1973, asterisco 1973 y asterisco y asterisco. Y ya estaría cambiado el código de instalador. Programar fecha y hora. Entrar en modo instalador. Código instalador almohadilla 3 almohadilla almohadilla. Asterisco 70, asterisco la fecha, en este caso 18, asterisco el mes, en este caso el 05, asterisco el año, en este caso 17, asterisco, asterisco. Asterisco 71, asterisco la hora, las 23, asterisco los minutos, 18, asterisco, asterisco. Bueno, estamos aquí a central y vamos a cambiar la fecha y la hora. Para eso estamos en modo instalación y damos asterisco 70, asterisco, la fecha es 18, asterisco el mes 05, asterisco, y el año es 2017, ¿vale? Y es asterisco, asterisco. 18, 5, 2017, 0. ¿Vale? Y ahora vamos a cambiar la hora, que sería asterisco 71, asterisco 23, asterisco 18, asterisco, asterisco. 23, hora, 18. Y estaría ya configurado la fecha y la hora. Programar tiempo de salida y de entrada. Entrar en modo instalación. Código instalador almohadilla 3 almohadilla almohadilla. Asterisco 1 asterisco. Grupo, en este caso 1. Asterisco 30, que son los 30 segundos. Asterisco, asterisco. Asterisco 2, asterisco grupo, en este caso el 1. Asterisco 30, que son los 30 segundos, y asterisco, asterisco. Estamos en modo instalación y vamos a cambiar el tiempo de salida. Para ello sería asterisco 1, asterisco, y el grupo, que sea el grupo 1, asterisco, y vamos a poner unos 30 segundos. Y asterisco, asterisco. 1, 3, 0. ¿Vale? Y estaría el modo instalación el tiempo de salida. Ahora vamos a cambiar el tiempo de entrada. Y para ello es asterisco 2, asterisco, el grupo 1, asterisco, y vamos a poner también 30 segundos. 30 segundos, asterisco, asterisco. 1, 3, 0. Vale, ya estaría configurado el tiempo de entrada y el tiempo de salida. Aquí termina este tutorial. Esta alarma no es muy conocida, porque es un poco costosa, pero a nivel de inhibidores es de las mejores centrales de alarmas que hay en el mercado. Yo personalmente he instalado algunas y nunca he tenido problemas con los inhibidores de frecuencia, aparte de ser todos los elementos de esta alarma inalámbrico. Dejaré un link en la descripción donde podrán descargarse los manuales de instalación y programación y el software para esta central. Si quiere saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página de Facebook Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.